Vamos a continuar, amigas, amigos, a propósito de un tema que es recurrente en esta etapa, bueno, que estuvo desde el inicio de la campaña electoral, que tiene que ver con la posibilidad del voto nulo o voto en blanco, y el voto en blanco, pero realmente el voto en blanco creería que no tiene mayor historia. El voto nulo ha provocado más de un posicionamiento, polémica, en fin, sobre el particular. Nos interesa profundizar con nuestros invitados. Ellos son Javier Rodríguez, analista de opinión pública y comportamiento electoral, y Manuela Gallegos, activista política y social. Gracias a los dos por participar en este encuentro. A ver, el voto nulo, el voto blanco o el voto válido son opciones democráticas, ¿no? Pero en este contexto, claro, viene la pregunta, ¿valdrá la pena optar por esa posibilidad? ¿Qué pasa si se vota nulo? ¿Cuál es el impacto para con los candidatos? En fin, sobre eso vamos a hablar. Quisiera en primer lugar, en esta ronda, escuchar su primera análisis o su posición frente al voto nulo. Empecemos contigo, Javier. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Manuela, mucho gusto. Y a quienes nos escuchan y nos ven, buenas tardes o buenas noches. Eh, Antes de manifestar la postura con respecto a la opción de votar nulo, yo me parece que recibí la entrevista en realidad por una intervención pública que tuve con respecto a las consecuencias que tendría el voto nulo para los resultados electorales en segunda vuelta. Entonces, me concentro en eso, subrayando eso sí que el voto nulo, por supuesto, es una alternativa legítima que expresa algo, ¿cierto? Expresa rechazo al sistema político en su conjunto o rechazo a las dos alternativas que tenemos en este momento de manera concreta o etcétera, etcétera. Eh, Adelante. Sí, vamos a profundizar sobre lo que tú mencionabas efectivamente, porque me interesa ese análisis que haces en torno a lo que impacta en primera o en segunda vuelta y dependiendo de qué condiciones, pero ya lo vamos a conversar en un momento. Manuela, cuénteme cuál es su posición frente al voto nulo. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar contigo, Andrés, de nuevo. A los Igualmente, a los tiempos. años, sí. Un gusto conocerte, Javier. Bueno, yo como ciudadana, y creo que todo el mundo conoce mi voz, aunque he estado separada y alejada muchísimo tiempo, decepcionada de lo que es la política en nuestro país en general, pero creo que este momento es imprescindible que todos nos incluyamos a pensar profundamente en el futuro del país. Y aunque yo no coincido con las posturas de Lazo, evidentemente estoy en contra del voto nulo. Yo creo que es un momento de responsabilidad. Es verdad que tenemos la opción del nulo, el blanco, no, inclusive yo hasta no de ir a votar, porque soy ya entre el grupo de los ancianitos, esperando vacunarme, entre paréntesis. ¿En serio? ¿No? No, yo pensé que nada que ver. ¿Qué? ¿De la edad o de la vacuna? De la edad, pues nada que ver si está... Oye, yo ya mismo, ¿En serio? 67 años, pero Vaya. por supuesto. Pero Bueno, ahí sigo, en la ya. lucha. Entonces, creo que este momento es un momento de definiciones y sobre todo de responsabilidad ciudadana. Creo que tenemos que pensar profundamente en el Ecuador que queremos y estar absolutamente claros, como he insistido en cada espacio en que he estado, en que la responsabilidad de todos los seres que habitamos en un país es actuar como ciudadanos, y eso implica el enterarnos de lo que está pasando, exigir que se cumplan las cosas que nos han ofrecido y, por supuesto, actuar en todos los espacios que nos permitan. Y ahí vamos. Por eso yo creo que hay que definirse por una opción que nos garantice que por lo menos vamos a tener el espacio para expresarnos libremente. Entonces creo que con eso queda listo como para lo que podamos discutir o preguntarme usted. Sin duda, eso me interesaba tener ya la posición. Ahora, Javier, pusiste entonces en un tuit la típica pregunta, ¿no? El voto nulo ayuda al candidato que va en primer lugar, y entonces tú decías, bueno, sí, en primera vuelta, bajo ciertas condiciones, y en segunda vuelta, no. Explícanos por qué. Con gusto, pero antes quiero subrayar mi acuerdo absoluto con todo lo que acaba de decir Manuela. Ya. O sea, ahora me estoy puesto como la camiseta esta del analista solamente para interpretar qué exactamente representa el voto nulo en términos de consecuencias para los resultados. Ujú, Sin ujú. embargo, yo estoy absolutamente de acuerdo con que, o sea, yo en mi fuero personal, Claro, digamos, yo estoy absolutamente de acuerdo con que uno debe más bien optar por una opción. O de sea, acuerdo. mi posición personal es que es mejor optar por una opción simplemente porque eso significa dirigir el posible desenlace de una elección, Votar ¿cierto? por una opción significa uno de los dos candidatos, o votar por una opción, las cuatro posibilidades.
No, me refiero concretamente a votar por una de las dos opciones Perfecto. presentadas, por el señor Perfecto. Lazo o por el señor Por el señor Arauz. Arauz. No, estoy de Perfecto. acuerdo con eso. Ya. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero pero para regresar a la pregunta que me planteas, eh, parece que fuera un argumento aritmético, pero en realidad es un argumento conceptual. La razón es, el comentario estaba respondiendo a esta idea de, o este miedo, este temor más o menos de que el voto nulo le ayuda a alguien. Y de manera general, o sea, de manera conceptual, en realidad, estaba respondiendo yo que, ¿qué significa le ayuda a alguien? La Ya. realidad de la realidad es que en segunda vuelta, el candidato que gana, que saca más votos emitidos que después se traducen a votos válidos, es el que cruza primero y resulta electo presidente. Claro. La influencia que tiene el número de votos nulos en la segunda vuelta es una cuestión de cómo se transfieren o cómo se traducen, digamos, los votos emitidos a los votos válidos. O sea, dividiendo para el denominador, cuando hay más votos nulos, el denominador se vuelve más pequeño, por lo tanto, la transferencia es favorable para los dos candidatos, pero evidentemente le favorece más al primero, en el sentido de que le hace tomar una distancia más grande, ¿no es cierto? ¿Qué consecuencia eso tiene con respecto al resultado electoral? Absolutamente ninguna, porque en la segunda vuelta el que gana es el que gana con votos, independientemente de si la diferencia es con 5, con 10 o con 15. Entonces, ese es el argumento conceptual como bastante simple. Pero aprovecho para decir una cosa que puede ser mucho más relevante, porque este comentario fue de la semana pasada. Ahora me parece mucho más interesante discutir cuáles son las consecuencias de los votantes que votaron por Yacu Yacu Pérez, perdón, en comparación con los votantes que votaron, por ejemplo, por el candidato Javier Hervas, si es que ellos específicamente en este contexto, habiendo observado la distribución de votos en la primera vuelta, se deciden por votar nulo. Me parece que esa es la pregunta como más relevante para este momento. Déjame ver si entendí, porque aunque tú dices que era muy fácil, yo, como siempre fui filosófico social, el tema de las matemáticas para mí no me resulta algo muy manejable. Entonces, a ver, digamos que hay muchos votos nulos, significa que el universo se achica y por lo tanto quien tiene mayoría de votos tiene una ventaja. ¿Es así? Empecemos, mejor te propongo, empecemos con las cosas básicas y pidiendo disculpas si es que esto es sobreentendido o No, redundante capaz para que es quienes lo súper escuchan. súper simple, son limitaciones propias, no te preocupes. No, yo creo que las preguntas como en realidad de estas intuiciones más simples son las más importantes Ok, en realidad. bueno, venga. Veamos, a ver, en el sistema ecuatoriano, ¿cómo funcionan las cosas? Todos nos acercamos a votar y esos votos son votos emitidos. Todos los que nos acercamos, ¿no es cierto? Obvio. Esos ya están, o sea, ahí están fuera los ausentes. Solamente los que vamos a sufragar podemos votar por un candidato, en cuyo caso damos un voto de apoyo positivo a un candidato y eso es un voto válido, o podemos votar nulo o O blanco, blanco. y la suma de los válidos, es decir, todos los que votaron por un candidato, más nulo, más blanco, son los votos emitidos. Son votos emitidos, pero blanco y nulos no son válidos. Blanco y nulo no son votos válidos. Esa es la terminología. Es la terminología. No estoy diciendo que no es posible. Ok. Ok. No. Ahora, la forma como se traduce el porcentaje, o sea, cuando uno dice, no sé, Andrés Arauz sacó el 32.7%, la forma como se saca ese 32% es sumando todos los votos recibidos en urnas por el candidato Andrés Arauz, dividiendo para el denominador total votos válidos. Es decir, total de la suma de todos los votos recibidos por todos los candidatos. En el denominador de esa división no entran los blancos ni los Ni los nulos. nulos, ya. Ok, ahora, Yo Manuela, quisiera, sí, por ¿puedo, favor. puedo acotar? Por Yo como favor. ciudadana mejor diría algo, que es lo que, para que entendamos mejor. Eso es un análisis técnico. Técnico, sí. Pero yo lo que creo es que, ¿por qué hay que votar por una definición? Porque suponte que, bueno, si sacan más votos nulos que los votos válidos, evidentemente se anula la elección. Eso no se ha dado hasta ahora y no Nunca. creo que se vaya a dar. Sí, muy complicado. Pero en cambio, el porcentaje con el que gana el candidato es como tenemos nuestro alcalde Yunda, nuestro alcalde, y creo que sacó el 20 y algo por ciento 21, de los sí. votos. 21. Ya. Entonces, ¿qué legitimidad tiene realmente alguien que gana con las Con ese, justas? ¿No? Entonces, por eso es importante, además de la responsabilidad ciudadana que tenemos, el que realmente nos definamos. Claro. Si es que quieren votar por Arauz, pues voten por Arauz, pero háganse cargo de lo que vendrá. Y si votan por Lazo, háganse cargo de lo que vendrá, ¿no es cierto?
en el plano de responsabilidad Claro, pero individual. Manuela, se ha dicho mucho, he leído, por ejemplo, que no se puede elegir entre la guillotina y la horca. ¿Qué se hace entonces? Bueno, pues tú me conoces, Andrés, sabes que ideológicamente yo no coincido con Con Lazo, Lazo, yo sé. menos aún con los socialcristianos. Sin embargo, lo he dicho públicamente, he salido de mi retiro, ya retiro hasta con derecho, no, he salido de mi retiro para expresarme como ciudadana porque creo que el futuro del Ecuador está en juego y no el futuro de ahorita, de 4 años, creo que el futuro a largo plazo. Hemos vivido ya conocemos lo que fue el gobierno de Correa y evidentemente a mí hasta se me traba la lengua cuando quiero decir Arauz porque siempre me sale Correa. Entonces, porque para mí son exactamente lo mismo. Vaina, claro. Al señor Arauz no le conozco, pero a Correa le conozco creo que bastante bien. Entonces, creo que este momento es una cuestión de definición. ¿Qué país queremos? ¿Qué futuro queremos? Yo no tengo ni hijos, pero los que tienen hijos y tendrán descendientes, piensen en el Ecuador que quieren. Ya sabemos lo que fue el correísmo, ya sabemos por lo menos para mí personalmente le puedo llamar en la cara a Correa mentiroso, porque cuando yo le conocí a él, toda mi posición pública, como sabían, era de participación ciudadana, yo vengo desde la lucha del barrio, y por lo tanto yo a él lo primero que le dejé claro es que yo no creo en caudillos ni en salvadores, yo creo en la participación ciudadana y en la construcción amplia desde abajo, y es la única forma en que se cambiará el mundo y evidentemente el país, ¿no? Por lo tanto, a mí el señor me mintió porque después se convirtió en un detestable caudillo que nos quiso imponer y que hasta ahora sigue tratando de imponernos a través del espacio que se le abre. Y si no, acuérdense de las últimas, creo que las últimas o una de las últimas declaraciones en donde inclusive nos dice cómo tiene que ser hasta nuestra vida privada y personal. Entonces, ¿quieren ese país? Pues entonces voten por Arauz, Correa, o sencillamente abran la opción a algo diferente. Yo no estoy con Lazo, yo estoy con el Ecuador. Javier, no sé si te animas a hacer un análisis ya no tan técnico, sino tal vez de concepto. Es decir, cuando se dice, por ejemplo, que bueno, que cada político, los políticos, los líderes dicen, bueno, dejamos en libertad a nuestros seguidores, que cada uno vea por quién vota. ¿Es responsable de un líder político hacer eso o le correspondería decir, bueno, en función de nuestra ideología, de nuestro trabajo, creería que tal vez este personaje puede ser mejor que el otro? ¿Qué es lo mejor para el país? ¿Qué nos dices, Javier? Te propongo, empiezo por manifestar absoluto acuerdo con lo que dijo Manuela. O sea, me parece que el tema de la legitimidad es una discusión diferente que estaba totalmente por fuera de la órbita de lo que yo estaba hablando. O sea, siento que tenemos como varias conversaciones que están como en intersección, pero son a la vez diferentes. Pero estoy absolutamente de acuerdo. Claro, pero estoy absolutamente, se complementan, pero son diferentes. O sea, estoy absolutamente de acuerdo con el tema de la legitimidad. Si es que tenemos un alto nivel de voto nulo, por ejemplo, claro, evidentemente la gente que dio el apoyo al candidato X o candidato Y, efectivamente es mucho menos. Por lo tanto, ¿qué te dice eso de la legitimidad de aquel candidato ganador? ¿Cierto? Con lo que me preguntas, saltemos una cosa que me parece que va a ser más interesante en realidad. Personalmente yo efectivamente creo que hay que manifestarse por una de las dos opciones. A mí, yo ya manifesté eso. Pero quiero más bien lanzarme con una cosa que parece que ahora suena contraintuitiva, y te digo ahora porque es una cosa de los últimos 24 horas. Acabamos de escuchar que el movimiento indígena que las organizaciones, digamos, detrás de Pachakutik, de la arquitectura organizativa detrás de Pachakutik, están impulsando con fuerza el voto nulo, ¿cierto? Y frente a eso, la campaña que empezó desde antes de este pronunciamiento público empezó a decir que el nulo gana, el nulo le favorece a Arauz porque es el que va primero. Y a eso fue técnicamente lo que yo respondí. Okay. Te quiero proponer una cosa contraintuitiva, o les quiero proponer una cosa contraintuitiva. Dado el contexto específico, estoy a punto de, presentado esto ya un par de veces, estoy a punto de sacar un artículo por escrito al respecto. Dado el contexto específico, la pregunta es cómo va a ser la partición de los votos que fueron a Yacu Pérez y a Javier Herbas. A mí me parece, lo que sostengo como argumento, es que la división más importante, el clivaje más importante que va a determinar los votos de Yacu Pérez no es el correísmo anticorreísmo, sino es la izquierda y la derecha. ¿Qué significa eso? Lo que quiero decir es que muchos de esos votantes van a ser de tripas corazón y van a dar su voto a el señor Andrés Arauz porque, entre comillas, jamás votarían por un banquero de derecha. En el momento en el que esa organización hace campaña por el nulo, contraintuitivamente, y lo puedo defender y desarrollar si es que gustas, pero contraintuitivamente, ahí sí en ese contrafactual, como dicen los economistas,
aquellos votos que habrían ido en realidad a Andrés Arauz, dada la tendencia observada, en realidad, si es que se convierten esos en nulos, en realidad le favorecen al candidato Guillermo Lasso. Al contrario de la intuición que se ha sostenido en estas últimas 24, 48 horas más o menos. Ok, entonces Manuela, desde tu punto de vista, ¿creerías que la misma inquietud me gustaría que respondieras en el sentido de cuán responsable es que los líderes finalmente den rienda suelta, que cada uno vote por el que quiera, o si debería decir por lo menos cuál es la idea de cada uno? Ya Herbas lo ha dicho, ¿no? Pero ya tiene la contra de Izquierda Democrática. Pero bueno, en todo caso, ya dio una posición y creería que es valioso el hecho de tomar una posición en ese sentido. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo no creo que yo leí en algún Twitter o algo de dirigentes de la Izquierda Democrática que también decían que iban a votar por Lasso. Creo que estaban en el mismo caso que yo. O sea, yo no estoy por Lasso, estoy por el Ecuador. Y el Ecuador ya no puede volver a esta oscuridad del correísmo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo también, Javier. Evidentemente, esa es la disyuntiva que tengo yo y que tiene mucha gente que yo conozco. Y por eso he salido a decir, señores, del voto nulo, no estoy ya promoviendo ni el voto nulo, a mí no me importa lo que pase. Estoy promoviendo el que yo voy a votar por Lasso. Me cobrará la historia lo que estoy diciendo, pero eso es, ¿no? ¿Por qué? Porque conozco lo otro. Y esto por lo menos abre una posibilidad y por lo menos sé que se conservarán el sistema democrático básico, por lo menos, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo en que el dejar al libre albedrío, que cada uno vote por quien quiera, y peor todavía en lo de Pachacuti y Conalle, en que voten nulo, lo que hacen es en cierta forma favorecer a Arauz, porque entonces tenemos de izquierda y no izquierda, aunque para mí el correísmo no es de izquierda para nada, No, pues porque populismo. me parece increíble que se hable de nacionalismo, de izquierda, de no sé qué, cuando realmente Correa entregado el país a multinacionales, ha entregado a los chinos, ha gastado y se han llevado un montón de dinero del pueblo. Como yo siempre, tú me has oído, Andrés, antes, o sea, hablar de revolución y robar al pueblo me parece doblemente o 1000 veces más vergonzoso, ¿no? Claro. Entonces, desgraciadamente, esta cuestión de poner la izquierda y la derecha tan radical así, causa lo que está diciendo Javier. Pero también entiendo a Pachacuti, también entiendo a la Conalle, ¿no? Entiendo el hecho de que habiendo obtenido la votación que tuvieron, que es histórica y que no la podemos negar, y que para mí hubiera sido fantástico el yo poder votar por Yacu Pérez, ¿sí? Pero desgraciadamente no hay cómo. Claro. Entonces, realmente creo que lo que pasa es que ellos no quieren jugarse el futuro de su movimiento, de su acción política. Porque el rato de comprometerse con Lasso, este momento, van a ser responsables de cualquier cosa que pueda pasar, ¿no es cierto? Yo no soy analista política, solamente analizo desde la parte esta mía ciudadana, pero más o menos lo veo así. En cambio, Herbas ha dicho voy a votar por Lasso, aunque a mí antes estaba indeciso, pero evidentemente este momento es un momento de definiciones, de tener que jugársela y después tener que asumir lo que viene con eso, ¿no? Ya, yo comprendo por un lado el tema del dilema, Manuela, de Pachacuti, por ejemplo, entre los dos candidatos, pero en el fondo, si te pones a ver, me pregunto, Lasso tiene un antecedente tan dramático como el correísmo, es decir, Correa maltrató a los indígenas, los vapuleó, los denigró, es decir, los maltrató en las protestas, los mandó presos, es decir, realmente parecería que la acción de Correa pues, es mucho más intensa, fuerte que aparentemente Lasso, que bueno, tiene el estigma de banquero, de derecha, de conservador, en fin, efectivamente, pero no sé si pesa lo mismo. Manuel. Mira, voy a analizar, perdón Javier, un segundo más, voy a analizar absolutamente. Como mujer. Ustedes saben que yo no pertenezco a movimientos feministas ni nada, pero sí soy una mujer independiente y libre, ¿no? Y he sido autónoma toda mi vida. Así es. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el correísmo y Lasso respecto a este? Yo no soy Opus Dei, es más, no soy ni religiosa, ni creo ni en ningún dios, ni nada por el estilo, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia de las posiciones respecto a la sexualidad, a las mujeres, etcétera, entre Lasso y Correa, por ejemplo? Muy parecidas, ¿no? O sea, por lo menos de Lasso sabemos qué es lo que es la verdad. Correa ahora es el feminista, ahora es el indigenista, ahora es todo, digamos, el correísmo. Pero ¿y qué son realmente? Yo fui secretaria de pueblos, yo trabajé con los pueblos indígenas y yo sé cómo era Correa con los indígenas. Y todos sabemos cómo Correa
y el correísmo ha sido con las mujeres. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Igual ha entregado el país a las transnacionales y todo. Entonces, ¿de qué me están hablando? Por lo menos con Lazo, como digo, tendremos más o menos la seguridad de que vamos a vivir en democracia. Con Correa no solamente que ya vivimos una casi dictadura, sino que ahora vendrá y se instalará la dictadura. Y si no, pregunten cómo están viviendo los venezolanos, mis compatriotas, porque también soy venezolano. Javier, entonces... Javier, te doy todo el espacio, perdón. Haciendo seguimiento a tus análisis y, en fin, argumentaciones, debemos concluir que probablemente una votación importante de los nulos podría de alguna manera favorecer a un candidato, en este caso Lazo, ¿o no necesariamente? Con respecto a eso quiero ser absolutamente claro. O sea, el principio general de que en segunda vuelta el volumen de votos nulos no influye, o sea, no le ayuda en el sentido de que, en el sentido matemático, no le ayuda a ninguno de los dos candidatos, Ajá. Eso se mantiene. Okay. Pero la parte más interesante para redondear la idea es que en este contexto específico, para redondear el argumento, si me permites como 20 segundos. Sí, dale. Para redondear el argumento específico, lo que aquí nos interesa es en realidad a dónde van a irse o cómo va a ser la partición de los votos de Yacu Pérez y de Javier Herbas. Lo que yo sostengo es que para los votantes de Yacu Pérez, el clivaje, o sea, el criterio más importante para decidir su voto en segunda vuelta es la división izquierda-derecha. Por lo tanto, haciendo de tripas corazón, como dije antes, es probable que la mayoría de ellos, o sea, el argumento no es que todos ellos, o sea, basta con que sea una mayoría para que el principio se sostenga y el argumento se cumpla. La mayoría de ellos van a votar por Andrés Arauz porque son el tipo de votante que, entre comillas, no le daría su voto a un banquero. De acuerdo. De derecha. Para Javier Herbas, para los votantes de Javier Herbas, el principio orientador, o sea, el clivaje que le llaman los analistas, el principio orientador más importante, sostengo yo, aventuradamente, pero sostengo yo, es en cambio el correísmo-anticorreísmo. ¿Y por qué eso es diferente? ¿Y por qué eso es importante? Porque eso significa que esos votantes, en su decisión para la segunda vuelta, van a orientar su decisión y su opción por la segunda vuelta en función de la posición que están tomando, regreso del correísmo versus no regreso del correísmo, y concretamente van a orientarse más hacia el no regreso del correísmo, por lo tanto van a favorecer más a el señor Guillermo Lasso. Eso significa que tenemos estas dos proporciones que tienen principios orientadores de su voto en segunda vuelta que son diferentes. Por lo tanto, si es que cualquiera de esas dos, ¿no es cierto? Cualquiera de esas dos terceras opciones que existieron en la primera vuelta, que están ahí flotantes, si es que cualquiera de esas se convierte en votos nulos porque los líderes mandan señales o mandan órdenes verticalmente o porque les piden o por cualquier cosa, etcétera, ahí sí, en este contexto específico, los votos nulos que se convierten en nulos, que de otra manera habrían ido al candidato Andrés Arauz y que fueron antes a Yacu Pérez, le favorecen a Guillermo Lasso. En resumen, la campaña por el nulo de Pachacutic puede ser muy creíble, o sea, lo puedo sostener, pero muy... me resulta verosímil pensar que esos sí le están favoreciendo al señor Guillermo Lasso. Y el señor Javier Herbas, o sea, los votos que fueron a Javier, lo cual es contraintuitivo, por cierto, y los votos que fueron a Javier Herbas, en cambio, dado que el clivaje es diferente, si es que esos se convierten en votos nulos, antes fueron Javier Herbas, esos, en cambio, yo les interpreto como la otra cara de la moneda. Son los votos que habrían ido al señor Guillermo Lasso, pero se están convirtiendo en nulos, por lo tanto le favorecen al señor Andrés Arauz. Entonces, en resumen, son dos cosas como contrapuestas, y la primera en particular es contraintuitiva, porque cuando lo propongo, la gente dice, o sea, nada que ver aquí, cuando los nulos de Pachacutic en realidad están ayudando al Andrés Arauz. Claro. Sostengo que es lo contrario. Es lo contrario. Ok, Manuela, en caso de que Arauz gane, no con el propósito de asustar, pero estamos hablando de que si eso ocurre, efectivamente vendrían los prófugos que están en el exterior, vendría Correa buscando amnistía. Primerito. ¿Ah? Correa primerito. Primero Correa, claro, evidentemente llegarían todos. Y de pronto viene a hacerse el mártir y se va a la cárcel un tiempito hasta que le den hasta que le perdonen. Porque claro, en el momento en que él venga, toda la captación empezará nuevamente el proceso, ¿no? Que si la justicia, que todas las funciones del Estado, es decir, regresaremos al correísmo tal cual, o será una versión más light. ¿Qué crees? Bueno, primero, sabemos que Correa y Arauz
son lo mismo. O sea, el correísmo sin Correa no existe, ¿no es cierto? Existe Correa y existen todos los súbditos de Correa, ¿no es cierto? Y veamos la vergonzosa campaña de la primera vuelta, donde la figura de Correa estaba al lado de los candidatos, Claro. lo cual me pareció increíble que que lo permitan, ¿ya? Igual que este ofrecimiento de los $1,000, ¿no? Que me parece vergonzoso, pero así está nuestro país. Entonces, para mí, primero llegará, por supuesto que no solamente llegarán, sino que llegarán con mayor arrogancia y mayor imposición. O sea, este cuento de que Arauz se está abriendo de... Yo recibí el otro día en un chat que decían, no, pero si Arauz ya se está abriendo de Correa. Eso no es verdad. O sea, no se van a jugar la segunda, pues. Entonces, lo que va a regresar, y Correa lo ha dicho claramente, él ha dicho ya que él va a regresar a retomar y recobrar todo lo que ha destruido Moreno, es lo que ha dicho. Así que regresará, por suerte no tiene el poder que tenía en la Asamblea, porque si no, estaríamos, bueno, no sé si la Asamblea sirve para mucho, pero esperemos que esta nueva realmente limpie el nombre de la Asamblea, y creo que, bueno, podrán haberles... Yo creo que todo irá a la vuelta y con mayor fuerza, porque ya saben lo que es el perder ese poder, ¿no? Entonces regresarán a ser mayor... digamos, a imponernos con mayor fuerza todas las cosas. Y evidentemente Correa y Arauz son lo mismo, yo no les veo la diferencia, aunque el señor Arauz trate últimamente de cambiar un poco. Ahora bien, en la parte técnica, Javier, me pregunto, con tu expertise, tus conocimientos, en fin, ¿tienes dudas, reparos, preocupaciones a propósito de cómo se lleva a cabo el proceso electoral en la parte técnica? Porque, bueno, se dice que el Consejo Nacional Electoral en la primera vuelta fue inapropiado que diera datos antes de tiempo, cuando todavía no había la estabilidad de los datos, y eso provocó todo el problema que hubo luego. También después, cuando hubo el encuentro entre Lasso y Yaco, el Consejo Nacional estuvo ahí, no dijo nada y luego puso observaciones. Es decir, ¿crees que el CNE nos garantiza, nos debe dar confianza o te preocupa algo? Qué generosas tus palabras para decir de mi experticia No, pues de mi claro. experticia técnica, hermano. Sí. Pero por favor, se nota. Al menos amagas bien, hermano, no sé, pero al menos parece. Un gran charlatán, un gran charlatán. No, creo, ¿qué pasó? Y en todo caso, démosle para que responda a la pregunta más difícil. Sí. A ver, es la pregunta más difícil porque la respuesta es impopular. Yo no tengo más información que cualquiera de ustedes con respecto a la mecánica interna del CNE. No tengo acceso a los servidores, no tengo nada. Y yo, o sea, de analista, en realidad, a mí lo que me gusta es ver datos y tengo una experticia para seguir datos de opinión pública y comportamiento electoral, algo. Lo único que puedo decir es que normalmente el CNE siempre recibe todos los votos, coteja que todos los votos estén más o menos contados, ajusta que los votos de las juntas correspondan con las parroquias, con los padrones, después con los cantones, con las provincias, etcétera. Las bases de datos normalmente se limpian porque siempre hay anomalías normales. Digo anomalías normales porque hay un rango de error, irregularidades, etcétera, claro, que se producen el día mismo, que no necesariamente, subrayo, que no necesariamente significa que hubo fraude ni nada. Para decir la cosa muy rápida, después de haber visto en buen nivel de detalle cuáles fueron las distribuciones de los votos del nivel de provincia, cantón y parroquia de la primera vuelta, otra vez, yo no tengo más información que tú o que Manuela o que cualquiera de quienes nos escucha, pero por lo menos yo no vi nada necesario, no es que todos los números cuadraban perfectamente, pero yo no vi nada por lo menos que me haga sospechar que hubo anomalías demasiado grandes en ninguno de los territorios del Ecuador. Yo sé que el CNE es súper desprestigiado, lo que estoy diciendo es una opinión impopular, porque me parece porque ha habido, perdón por la palabra, pero ha habido como bastantes torpezas de parte del CNE la misma noche del anuncio de las elecciones, con semejante margen de diferencia entre el segundo y el tercer candidato, etcétera. Me parece que hay además unas dinámicas complicadas dentro de los mismos consejeros del CNE, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de quién puede acceder a los datos y darse como el trabajo cuidadoso de observarlos, lo que te puedo decir es que simplemente no encontré, no puedo decir que no haya fraude, no puedo jurar, de acuerdo. Pero simplemente no encontré nada que me haya llamado la atención, por lo menos. Se va a hacer alguna investigación, entiendo, en Manabí, porque así sorprende algunos datos, y hay también la presunción de estas universidades que podrían estar también trabajando en
en el tema y que tienen una contaminación política. Pero bueno, ya veremos eso más adelante. Manuel, estamos concluyendo y ya que tienes tanta cercanía con la cámara y que hablas también en televisión, ya te he visto, entonces, ¿qué les dirías, así viéndola a la cámara, como a la persona que en este momento quisiera votar nulo? ¿Cuál sería tu reflexión directamente a esa persona en función de tus preocupaciones? Bueno, yo le diría, no le diría, le digo que este es un momento crucial para el país, el que nos estamos jugando el futuro cercano y más que cercano, el que piensen en sus hijos, en sus descendientes y piensen qué país realmente quiere. Yo no pido el voto, yo voy a votar por Lazo, pero cada uno sabrá y es libre de votar por quien desee, pero hágase responsable del voto y cómo vote, ¿no? Como siempre he pedido, uno tiene que ser responsable, ciudadano responsable, y uno tiene que analizar las cosas profundamente y luego, pues, vigilar que se cumpla lo que nos han ofrecido, porque desgraciadamente la acción ciudadana en este país es tan débil y por supuesto a ningún político le ha interesado hasta ahora fortalecer la ciudadanía, porque entonces ya no tendrán el espacio de manipulación de conciencias que han tenido hasta ahora. ¿Quieren que sea el Ecuador una Venezuela? ¿Quieren ir a unirse al grupo de venezolanos que están en las calles pidiendo caridad? Del país que era el que mayor futuro económico tenía en América. Yo viví en los 70 en Venezuela y sé de lo que estoy hablando. ¿O quieren un país donde empecemos siendo libres, pensemos libremente, podamos opinar y actuar y ojalá tener un gobierno que nos abra los espacios para que toda esa gente que está desempleada, etcétera, pueda tener una opción de vida? Votas por Lazo en función del bien superior que es Ecuador, no por una afinidad ideológica. Así es. Ok. Javier, ¿por quién vas a votar? No, mentira, es broma, no, tranquilo. Se pone... ¿Puedo cerrar con un comentario en el mismo? ¿Puedo cerrar con un comentario? Verás, ya que me pusiste el título de analista, lo que yo sigo con bastante atención son tendencias de opinión pública con respecto a polarización social. Ya. Entonces, a mí tampoco me entusiasma una victoria del señor Lazo, pero me preocupa mucho que una victoria del señor Andrés Arauz puede exacerbar y exagerar y profundizar la tendencia de polarización social en la que ya estamos encaminados. Comprendo. Con eso no estoy, o sea, con eso estoy tratando de mantenerme como pegado a los datos sin decir juicios de valor. No, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy preciso, muy cuidadoso, además. Dado que me pones, no, pero porque me pones esa camiseta en realidad. Bueno, pero en todo caso, no, valoro el análisis que has hecho y sin duda ha sido un buen complemento porque hemos tenido el análisis político, social y también la parte técnica a propósito de lo que significa o el alcance del voto nulo. Así que quiero agradecerle a los dos por haber participado, ser enriquecedora esta charla y les deseo una muy buena noche. Lo mismo, muchas gracias y mucho gusto. Adiós. Chao, muchas gracias, mucho gusto. Gracias, hasta luego. Bueno, por favor, ya creo que queda claro, ¿no? Por favor, es preferible no anular el voto. Analicen. Yo comprendo que es difícil, yo comprendo que cada uno tiene ya su idea o que no quiere por alguien en especial, pero ahorita lo que decía Manuela, piensen en función de país en este momento y de cara a los próximos años. El señor Arauz, por cierto, ha dicho que si llega a la presidencia, la idea sería para 20, 30 años, es decir, que 50 años incluso. Es decir, que no solamente él, si de pronto la idea es dejar un sucesor, es decir, ustedes desearían esa posibilidad de la revolución ciudadana en nuestro país durante 50 años. Si es así, ok, voten por eso, si es que ustedes están en esa línea. Si no lo están, pero dicen, pero es que Lazo tampoco, porque mira qué conservador, ¿no será un mal menor? Es decir, eso, ¿cuánto va a impactar en la vida de los ecuatorianos? O de todas maneras, ¿respetará más la democracia, creen ustedes? ¿Cuál podría respetar más la democracia? Eso es tremendamente importante como valor de una sociedad. Un personaje que ya sabemos, Correa, que fue absolutamente autoritario y que evidentemente Arauz va en la misma línea. Exacto. Entonces, ¿les gustaría ese sistema autoritario para nuestro país? Si es así, ok, vote por ese sistema. Esa es la libertad que tenemos los seres humanos al votar, ¿no? Pero si tiene un reparo menor, digamos, con el señor Lazo, pues también pese, es decir, valore qué pesa más.
Y entonces toma una decisión, pero votar nulo no es lo más conveniente porque evidentemente es como también, no sé si marginar o un que me importismo, una indiferencia, bueno, allá que decidan otros, yo pongo nulo, yo me lavo las manos, no voy a rendir cuentas. Eso tampoco es muy cívico, ¿no? Creo que uno tiene que asumir en la vida las responsabilidades y vaya que el voto es una responsabilidad, una de las más importantes en la democracia. Así que asuma por favor ese compromiso y vote por alguien, pero vote.